Buenas tardes, bienvenidos. Tengo que comenzar agradeciendo en nombre de Foucault Bouchard una vez más la hospitalidad del Ateneo para organizar esta presentación y desde luego a Rubén Juste por atender nuestra invitación para presentar su libro aquí en Ferrol en la tarde. Rubén Juste es licenciado y doctor en Sociología por la Complutense de Madrid, especializado en metodología de la investigación y análisis de redes sociales. Realizó su tesis doctoral sobre puertas giratorias en el IBEX 35. Ha publicado diferentes artículos académicos sobre diversas materias de su disciplina y actualmente es articulista de política y economía y además es asesor del grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Al igual que miles de jóvenes de su edad, en cierto momento, tras la crisis económica, salió de España y desarrolló sus tareas profesionales en el extranjero. Estuvo en Australia y en América Latina, donde trabajó como consultor político. En América Latina estuvo en Ecuador y en Paraguay. De hecho, está especializado en política uruguaya. Perdón, Paraguay. Es que tenía aquí a Susana, que es uruguaya. Paraguay, efectivamente. El libro. En cuanto al libro, durante los últimos años buceó en la base de datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y fruto de esta investigación nace este libro, que es, a mi juicio, esclarecedor y además oportuno, para que está cayendo como podemos todos. El libro lleva por título IBEX 35, una historia herética del poder en España. El libro, como dice el propio título, trata de las empresas del índice, que fue fundado en el año 92, coincidiendo con el 5º centenario y con la Olimpiada de Barcelona. Habla de puertas giratorias, habla de los que mandan, habla de privatizaciones, de las estrategias de los partidos en relación con estas empresas del IBEX y responde a la pregunta de ¿regula el Estado a las grandes empresas o son estas empresas con su injerencia las que controlan al Estado a través de sus instituciones? Bien, Rubén va a hacer una exposición de unos 40 minutos más o menos, después tendrán ocasión, el que quiera, de preguntar, de participar, como venimos haciendo habitualmente en todos los actos que organizamos desde la Asociación Cultural Foucault Bouchard, y al final reservaremos un cuarto de hora, 20 minutos para la firma de libros, que quien los desea adquirir, pues los tienen a la venta aquí en la entrada del Ateneo. Gracias por su paciencia, de momento pues nada más, y tiene la palabra Rubén. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido, es un placer estar aquí en Ferrol, gracias a Foucault Bouchard por haberme invitado. De hecho, es un honor también terminar en Ferrol la gira que estoy haciendo con el libro. Ha sido muy esclarecedor, no solamente haber venido, sino haber pasado un día con Rafael Pillado, con el compañero Víctor, porque da un poco la idea de que este tema que abordo yo aquí en el libro no es un tema que tenga ni un inicio determinado con este libro, ni un final con el mismo. Hay una línea de continuidad que lleva generaciones anteriores con la nuestra y que conecta un saber popular respecto a qué es lo que sucede en este momento, qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia y sobre todo algo importante que es el activismo y por otro lado que es esa noción de lo que es el poder. Y eso es algo que no hemos descubierto nosotros, nuestra generación no ha descubierto nada que no se haya descubierto antes, y el hecho de presentarlo como IBEX 35 encierra un poco esa paradoja, y es que muchas veces el poder económico se esconde, y se esconde bajo nomenclaturas nuevas, bajo instrumentos novedosos, sofisticados, pero detrás no deja de haber lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre también encierra una movilización, una lucha constante que ha tenido otros nombres, pero que heredamos, por ejemplo, aquellos que ahora mismo pues, estamos en Podemos, en la izquierda, el progresismo, y que tiene que ver con esa lucha. De hecho, al pasar por Reganosa esta mañana y ver el caso del almacén de gas, pues uno no deja de ver el tramabús como algo pequeñito, ¿no? Que en realidad no hemos descubierto nada. Aquí cada uno tiene su propio tramabús en cada región y tenemos sobre todo una trama en cada zona. Pero esa trama
en realidad siempre tiene nexos, como bien dice el propio concepto de trama, es una especie de pues, hilos entrevesados que al final no dejan de tener un mismo cuerpo, como un jersey, y al final, tirando del hilo, siempre se llega al mismo sitio. Y ese sitio yo lo llamo IBEX 35, porque en realidad es el símbolo del poder económico y el poder político en España, donde coinciden no solamente los grandes empresarios, sino también los grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso las élites franquistas, junto con las grandes familias del país. Y ahí se puede ver un aspecto importante que no se menciona habitualmente cuando vemos, por ejemplo, los casos de corrupción en televisión o cuando se nos presenta, digamos, sí, esos casos en los que el poder presenta una actitud de desmesura, ¿no? Y es el caso de la organización, cómo el poder se organiza. Y es un poco lo que se trata de presentar con el concepto de trama, que el poder no son individuos aislados, empresarios, que basan, digamos, su poder en tener determinado capital o, digamos, una acumulación, ¿no?, de riqueza, sino que se basa en la organización. Ellos están organizados. Y eso se puede ver en el caso del IBEX, porque además, bueno, ellos mismos se defienden, y había una frase que dijo hace unas semanas Jordi Sevilla, de que eso del IBEX era un engañabobos, que no es cierto que se acopla, que no es cierto que interfiera en la política y no es cierto que se organice. En este libro empiezo con un relato que habla pues, de alguien, una persona normal que se despierta, abre el grifo, se encuentra de repente con las eléctricas, gasistas a la hora de calentar el agua, camina, sale y encuentra al camión de la basura, que es una contrata de una gran empresa de construcción, luego sale por el metro, también se encuentra en estas empresas de construcción, sale al trabajo, se encuentra en la sede de Telefónica, además le recuerdan cómo en Telefónica se ha construido en base a despidos generalizados, unas reformas laborales que favorecieron ese despido, y como hay una transformación, por ejemplo, de la forma de trabajo, donde la mayoría están externalizados. Y eso que ese pequeño relato muestra un aspecto del poder económico, y hay un aspecto que es lo que queda detrás, esas bambalinas, eso que queda detrás de las cortinas del poder económico que no siempre se ve. Y tiene que ver con eso que decía, justamente esa expresión que decía Jordi Sevilla, ese engañabobos, que yo lo asemejo, lo pongo en relación con un juego realmente que era de engañabobos, que es el juego de los trileros. Yo creo que sí, que el IBEX es un engañabobos porque es un juego de trileros en el cual hay dos espacios. Un espacio que está fuera y otro que está dentro. Unos, no sé si conocéis el juego de los trileros, donde había unos cubiletes, y había siempre un otro que sabía perfectamente cuál iba a ser el movimiento, y estaban compinchados ambos, ¿no? Y ese es un poco el juego del IBEX 35, hay un más allá, y hay un algo que está detrás. Y ese algo que está detrás, y que nos permite decir que está organizado, y que el IBEX 35 son más de 35 empresas, que es un actor político, tiene que ver con tres aspectos, que los presento aquí un poco en el libro, luego lo describo al final, que es, por un lado, el hecho de tener accionistas comunes. La mayoría de las empresas del IBEX 35 comparten accionistas. Al inicio, en 1992, era el Estado. El Estado participaba en 7 empresas y eso le hacía un actor relevante. Luego fueron las cajas de ahorros. Luego fueron empresarios, por ejemplo, de la construcción. Y finalmente los fondos de inversión, que te hablan del IBEX 35, en el sentido clásico del marxismo, con un interés similar, ¿no? Intereses similares de esas empresas que pueden actuar de una forma común. Por otro lado, hay otro aspecto que también se queda al margen de lo que es el IBEX 35, más allá de un índice, lo que nos presentan en televisión, con ese número, esa puntuación que sube y baja, y que refleja un poco el valor de esas empresas, que son los nombres. Y aquí aparecen muchos nombres. Y es porque el IBEX no deja de ser un club social restringido, como lo asemejo yo un poco al club de campo de Madrid, donde hay apellidos.
Y eso nos lleva a un punto, que es la historia de España. Aparecen apellidos como los Urquijo, los Alba, Espinosa de los Monteros, Botinsán, de Santuola, Bejumea, Echevarría, Daurela, Molins, Domenech, Del Pino, Calvo Sotelo, Marc, Entre Canales, Lladó. Son apellidos que no precisamente nacen en democracia, sino que nos reflejan toda una línea de continuidad en el tiempo que atraviesan unos gobiernos y otros, incluso formas de gobierno no democráticos. Y por último, otra cosa que les hace una organización, y les hace sobre todo compartir y una coordinación, es algo que todo el mundo ha tenido presente a lo largo de los últimos 5 y 7 años, que son las puertas giratorias. Ese elemento que apareció antes y después del 15M, que todo el mundo señalaba, y que señalaban como el efecto de una coordinación. El hecho de que el Estado traspasara sus activos más importantes, exministros, presidentes del gobierno, y que pasaran al IBEX 35, pues rechinaba un poco, ¿no? Y eso todo el mundo le despertaba una cierta sospecha. No es algo que además aparezca ahora. Y eso, analizado en este libro, se puede ver como no es algo anecdótico el hecho de que surjan las puertas giratorias, sino que es un sistema. Lo cual nos permite hablar de una trama. El hecho de que se repitan sistemáticamente año tras año y que vayan de un 20 o un 30% de los miembros de los consejos de administración, quiere decir que hay un sistema, que es regular. Y eso nos habla de la ambición política del IBEX 35 y sobre todo, esto es importante, no lo suelo decir mucho porque no me gustan los conceptos, pero que funciona como un bloque de poder. Un bloque de poder que tiene ambiciones políticas. Y esta lectura, que parece un poco abstracta, o que no parece muy aterrizada, le cuesta mucho, o es poco reflejada por el propio IBEX, les cuesta entender esto. Y hay algo, que es que la gente no es tonta. Y es lo que nos ha llevado a este ciclo largo de movilizaciones, que ahora pues, está un poco en decadencia, pero tiene que ver con una percepción de la gente. El hecho, pues esta mañana cuando visitaba esa planta, o ayer cuando estuve en A Coruña con Beiras, estaba hablando con una mujer de aquí de Ferrol, que había ganado un juicio a Indra, porque la habían traspasado desde Unión Fenosa a Indra con una subcontrata que trabajaba inicialmente para Fenosa y terminó en Indra, haciendo nada, porque la habían destinado ahí, pero sin trabajo y sin lugar, sino arrinconada. Y ella misma pues había investigado y habían visto pues, quiénes eran aquellos miembros del Consejo de Administración, cuánto habían facturado y que ella no se merecía haber sido traspasada de un lugar al otro y haber terminado ahí. Finalmente ha ganado el pleito, tiene que encontrarla un lugar dentro de la empresa y lo más importante de todo ello es que refleja que la gente es consciente y que esto no es un problema de arriba a abajo, sino más bien de abajo arriba. Y esto es lo importante y también lo que hace herético este libro y lo que hace también reflexionar al poder. Estamos en un momento muy defensivo, en el cual el poder es consciente de que la ciudadanía ha encontrado aquellos mecanismos que servían a ese poder para organizarse. Y ahora, de hecho, también, bajo mi parecer, por eso hay esa virulencia en torno al concepto de trama. Es que no les gusta que digamos que están organizados, no les gusta que señalemos aquellos elementos que les sirven de organización, no les gusta que digamos que Florentino Pérez es un centro dentro de la trama, no les gusta que digamos que ACS forma parte, que Indra también, que empresas que son del IBEX 35 y aparecen inmaculadas, que digamos son ese reflejo y ese poder en la sombra, ese gobierno que no se presenta a las elecciones. Y aquí conecto con una tradición anterior, porque yo creo que lo más importante, y por eso lo llamo una historia herética, porque se basa en que el pensamiento muchas veces, el pensamiento popular va mucho más adelantado de lo que nos pensamos. Y el hecho de presentar como una historia herética se refiere a eso, a cómo la gente va percibiendo esos peligros, ¿no? Y sobre todo cómo percibe cómo se ha construido el poder. Porque detrás de lo que comentaba, detrás del IBEX hay una historia. Y esa historia nos lleva, por ejemplo, al franquismo.
alguna vez lo he dicho, pero bueno, mi bisabuelo, cuando fue condenado a trabajos forzados, después de la Guerra Civil, la caída de la República, él es desterrado de Toledo y le mandan a Bilbao a construir el aeropuerto de Sondica. Y allí va a trabajar no solamente para las fuerzas franquistas, sino para una empresa. Esa empresa se llamaba Dragados, una empresa que fue absorbida por ACS y por Florentino. Pues casualmente él acabó, mi bisabuelo, ya cuando le conmutaron la pena de muerte, terminó yendo, no podía volver a Toledo ni a Nabroca, al pueblo, y terminó yendo a Barcelona. Era el lugar donde había entonces trabajo, comenzaba la industria, y terminó siendo guardia de seguridad en el Paseo de Barcelona, se estaba construyendo entonces, y casualmente terminó en una empresa que se llamaba Dragados también. Y eso nos habla de la continuidad y sobre todo un fenómeno que es importante, que es el fenómeno de la consciencia. Mi bisabuelo nunca fue consciente de que aquello era una continuidad, aquello era normal. Esa empresa se había beneficiado en un momento y él, de hecho me lo contaba mi abuelo muchas veces, cuando iba a recibir el dinero, pues se agachaba, se quitaba la boina, decía, sí señor, claro, lo que usted mande. Y esa es la historia de España y la historia del IBEX 35, nuestra propia historia individual, la historia de nuestras familias, que está atravesada sobre todo, y esto es importante, no por empresas, por grandes familias. Dragados, detrás hay una familia, detrás de las grandes empresas de la construcción, como Abengoa, que se construye también en 1942, está la familia Benjumea. Y por eso también este libro, y aquí ya que es el último momento, la última presentación, también quiero hacer mi pequeño homenaje, porque claro, después de esa situación en la cual mi bisabuelo termina allí en Barcelona, mi abuelo, que era pequeño y que tuvo que mantener a la familia una vez que mi bisabuelo estaba en la cárcel, él tuvo una manía de por vida, y esto a muchos pues, lo hemos visto en películas, que es no saber muy bien qué es lo que pasaba, pero tener una intuición de que eso no era normal. Y él, por ejemplo, de por vida prácticamente se negó a pagar, por ejemplo, la factura de la luz. Él la enganchaba a una farola y decía, no, es que yo no le voy a dar un duro a estos. Y eso es un poco una actitud que en cierta medida yo creo que he vivido, y es de sospechar de aquellos que, digamos, se erigen como los salvadores. Aquellos que producen electricidad, aquellos que producen empleo, y es dudar de aquella historia de los empresarios del país, de esas empresas que aparentan ser pues, ese poder bondadoso, ¿no? Y de esa duda de qué son las empresas y de esa duda de que hay una historia, y una historia sobre todo herética, es decir, que no está contada y no está bien contarla, surge un modo también de hacerlo. El hecho de que también pues, utilice mucho la sátira, pues no gusta mucho, pero yo creo que era necesario, porque como digo, lo más importante para analizar el poder es el cómo y el qué se dice. Y muchas veces, pues, yo vengo de la universidad y no estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar a la gente. Yo me negué, en primer lugar, a hacer un libro académico en el cual pues, contásemos algo que a la gente ni le va ni le viene. Y por eso era importante presentar, por ejemplo, a los personajes. Desde el marxismo más ortodoxo, de hecho, no se suele presentar, por presentar una lectura más estructural, pero no se suelen presentar a los personajes. Pero en la historia de España es fundamental, y sobre todo en la construcción del poder político y económico, son fundamentales los personajes. Porque una vez que te pones a ver los consejos de administración del IBEX 35, de repente ves personajes que todos los hemos visto, como Felipe González, Pedro Solbes, Aznar, que fue asesor, Luis Ángel Rojo, un gobernador del Banco de España, y nos habla de que a lo mejor hay algo detrás, que hay unos personajes, ¿no? Y que esas puertas giratorias reflejan también un trasvase, un trasvase entre el Estado y las grandes empresas, y sobre todo que hay momentos históricos que se pueden resumir con personas. Y esto, a lo mejor en el caso de Aznar es un poco patente, ¿no? Cuando todos veíamos que era un poco el pequeño dictador español que dictaba tanto en el gobierno como en las grandes empresas.
Pero cuando retrocedemos un poco más y miramos al PSOE, nos cuesta distinguirlo. Nos cuesta distinguir una persona, y nos cuesta distinguir una persona que gobernara también en el poder económico. Y ahí aparece Carlos Solchaga, aquel desconocido, bueno, sobre todo para mí, que yo no he vivido esos años, lo he tenido que leer y vivir desde historias, pero que a muchos les sonará, pero a lo mejor no les sonará como un actor fundamental. Entonces se hablaba más de Guerra, se hablaba más de Felipe González, pero no se hablaba tanto de Solchaga, ¿no? Y el hecho de presentar a Solchaga nos habla de un proyecto, que era el proyecto por el cual, por ejemplo, dejó de ser industrial este país para transformarse en un lugar donde las grandes corporaciones, por ejemplo, eran los bancos. Carlos Solchaga favoreció la construcción de los grandes conglomerados financieros, que son hoy los dominantes, que es el Banco Bilbao y que es el Banco Santander. Y se puede resumir con estos personajes. Y a lo largo del libro, de hecho, bueno, en algún momento me han criticado el hacerlo en ese sentido histórico con esos personajes, pero es que la historia de España se puede resumir por ellos. ¿Y se puede resumir por qué? Porque ellos reflejan cómo se ha construido el poder, por el cual la democracia se construía encima del poder económico. Un poder económico donde estaban las mismas familias. Y luego se pasa a Aznar y se puede ver que después de esa construcción de esos grandes entramados financieros entran las privatizaciones, donde el poder político también es fundamental para construir ese poder económico, y vienen todos esos amigos que desembarcan en las grandes empresas privatizadas, como Repsol, Telefónica, Tabacalera, luego el Zapatero y luego Rajoy. Pero que es esta sucesión de personajes reflejan la propia historia del país y de los proyectos que se han ido sucediendo, y de cómo ellos reflejaban esos proyectos donde había una idea de Estado y una idea de proyecto económico, hasta el momento actual, que nos lleva, como presento en el libro y que no está siendo suficientemente analizado, por el cual, desde 1992, donde el Partido Socialista reflexionaba sobre la pérdida de soberanía, que era simplemente privatizar un porcentaje de las acciones de las empresas públicas, siempre manteniendo la acción de oro, nunca se planteaba, o en ese momento no se planteaba esa privatización total, al momento en que, por ejemplo, Zapatero privatiza ya por completo Endesa y Telefónica. Ahora, que es el final, es la historia en la cual Telefónica ya no es una empresa española, ha sido vendida a BlackRock, y tenemos la mayor parte de empresas públicas que ya no son españolas, pertenecientes ya a fondos extranjeros. Pero esta historia del poder económico, que es la historia del IBEX 35, tiene momentos. Y casualmente empieza en 1992, el IBEX 35 arranca un 14 de enero de 1992, y justamente el año de las Olimpiadas y el año de la Expo. Pero como bien se puede ver en el propio IBEX de 1992, hay algo que está detrás. Y es el hecho, por ejemplo, que el IBEX 35 refleja algo, y es que no hay industria. El IBEX de 1992, la mayor parte de las 35 empresas no son productivas, en sentido industriales. Y eso nos retrotrae a otro momento, porque en 1992 era el momento que había que entrar en la Unión Europea, ¿no? Y por eso pongo a Solchaga en un primer plano, porque muchas veces pensamos que él fue el arquitecto de todo, por lo menos a lo mejor se puede traducir con ello, pero él no es que fuera el director de una nueva España, sino que él atisbó que la entrada a la Unión Europea significaba algo más, y significaba una oportunidad. Y ahí está un fenómeno fundamental, que es el reflejo del IBEX 35 en 1992 y hasta ahora, que es esa reconversión industrial que fue fundamental, por ejemplo, en el caso de Ferrol, y que tenía muy claro Solchaga desde que empezó. Carlos Solchaga, que no era del Partido Socialista, él era un funcionario del Banco de España, que se hace del Partido Socialista ya después, cuando recala en Vizcaya. Él tenía muy claro que aquí el proyecto, él decía que además la mejor política industrial era la que no existía. Y en 1982 él hizo un libro blanco de la industria,
en la cual ya reflejaba esa necesidad de reconvertir el sector industrial. Y de entonces encontramos pues, frases suyas que simbolizan esa transición y que simbolizan el hecho de que entonces había un proyecto de transformación que era el IBEX 35. Y él decía en 1984, decía: lo único que puede hacer el gobierno es tratar de coordinar, de subvencionar, apoyar y estimular las inversiones que pueden crear puestos de trabajo alternativos. Y en ese terreno están los fondos de promoción de empleo, que no dicen dónde va a emplearse la gente, sino que se utilizan las indemnizaciones por despido para estimular la creación de puestos de trabajo en otros sitios. ¿Quién los cree o no? Dependerá de la empresa privada. Estamos hablando de un cargo socialista. Pero entonces su proyecto y su idea era evidentemente que era el ámbito privado el que tenía que hacerlo, y sobre todo que no había una alternativa. No había una alternativa dentro de la industria, y que esa reconversión industrial, esa transformación, no tenía un proyecto industrial correlativo, era simplemente la destrucción de puestos de trabajo. Y eso se ve, por ejemplo, en una encuesta que hizo Comisiones en 1984, en la cual se veía que este fondo de promoción, donde acababan muchos trabajadores, que en realidad pues, se suponía que era un fondo de colocación, un lugar temporal donde acababan aquellos empleados que eran despedidos, para luego acabar en otra industria, pues únicamente el 16% de los trabajadores habían sido colocados en ese momento. Y ese es un poco la transición del IBEX 35. Por ejemplo, el hecho de que cuando él entra, cuando Solchaga entra, la industria tenía un valor dentro del IBEX, dentro del PIB, del 29%. Cuando sale Solchaga es un 20%. Y esa es la transición que hay detrás de 1992. Y que tiene también, voy a poner otra frase suya, que decía: el futuro de España, con un clima muy favorable, estaría más en el desarrollo del sector agroalimentario y las industrias del ocio y las energías alternativas que la industria pesada o manufacturera. Decía también: no es muy probable que se creen instalaciones industriales muy importantes para sustituir, recolocar a los que perdieron el empleo en las industrias más importantes. Ese es el trasfondo que muchas veces no se cuenta. Él tenía muy claro cuál iba a ser ese destino, y que se ve, por ejemplo, en unas cifras, y es que de esa época y hasta 1989 se perdieron 2 millones de empleos en la industria. Todo el mundo sabrá aquí en Ferrol cuáles son las consecuencias, pero ahora cuando hablamos de paro estructural no nos ponemos a pensar desde dónde venimos, ¿no? Y cuál es ese reflejo de paro estructural en el cual no se crea, sino que se destruye constantemente, y que tenemos una continuidad de ese modelo. Pero bueno, no todo fue un proyecto diseñado sin ningún freno, y de hecho hoy me lo recordaba Rafael y Víctor, el hecho de que hubo una contestación. Eso no fue un proyecto automático, sino hubo una contestación y seguida por una cierta desmovilización, pero siempre hubo gente que luchó porque eso no fuera así. Y hubo una pugna que al final es cierto que en cierta medida venció el proyecto de Carlos Solchaga. De hecho, el proyecto de reducción de salarios, que él lo decía abiertamente desde el primer congreso, triunfó, pero como ejemplo cabe la movilización de 1989, que abanderó UGT y Comisiones, y que tenía un lema que ahora mismo tiene mucha actualidad, que era Juntos Podemos. Y nos habla un poco de esa historia de pasado y presente. En realidad todo está conectado por los actores, por luchas y por movimientos. Nosotros, o en el caso de Podemos, no es algo que sea de ahora, sino que hereda toda una serie de luchas, y por eso es importante también el hecho de que Podemos esté hablando en clave de pasado y en clave de qué ha pasado, ¿no? De dónde venimos, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y también para pensar que no ha muerto ese proyecto, que ese proyecto está vivo por los propios actores, que Carlos Solchaga sigue vivo, y que aquellos actores que pusieron o impusieron ese proyecto siguen allí, ¿no?
Y una escena que lo refleja es el hecho de que Jordi Sevilla, que decía que IBEX era un engañabobos, en 2015 es elegido como el director del programa económico de Pedro Sánchez y del PSOE. Y ese verano, antes de las elecciones del 20 de diciembre, él tiene que redactar ese programa económico, que será el programa del nuevo socialismo del siglo XXI. Y él lo que hace es, pues, digamos, redactarlo, como se diría, pues, con las bases. Y esas bases no son las bases del PSOE, sino que se reúne con los 35 empresarios del IBEX 35. Y esos 35 empresarios, que son con los que pacta el programa económico del PSOE, le dicen que cierre ese programa, a lo mejor esto no lo habéis escuchado, que cierre el programa con unos interlocutores de esos empresarios, que son fiables, y que eran Carlos Olchaga y Pedro Solbes. Eran los enviados del IBEX 35 y sobre todo aquellos que reflejaban sus intereses. Esto es fundamental, no solamente era alguien con el que hablar, sino que estaban diciendo explícitamente el IBEX 35 que aquellas dos personas reflejaban y representaban los intereses de las grandes corporaciones españolas. Y eso nos permite hablar de esa continuidad, que ellos siguen teniendo poder y que hay personas detrás. Por eso es importante hablar también de trama, porque hay una organización, no solamente es un poder abstracto, sino que estamos hablando de personas que promueven el hecho de que prevalezcan determinados intereses. Porque de hecho Jordi Sevilla iba de despacho en despacho del IBEX 35 diciendo: estamos más cerca de Ciudadanos que de Podemos. Tenían que tenerlo claro, ¿no? Era lo principal. No solamente qué política económica se iba a plasmar, sino qué estrategias de alianzas se iban a plantear. Y esto lleva a una reflexión que decía Beiras en una entrevista. Ayer estuve presentándolo con él en La Coruña, y él hablaba de una diferencia entre pactos estratégicos o pactos de reparto. Eso también lo decía Lenin en cierta medida, que era cuando tú tienes que pactar para retirarte o pactas para repartirte. Y el Partido Socialista, o ese reflejo de puertas giratorias y de traspaso de recursos públicos a manos privadas, reflejaba que no, sobre todo ese proyecto de Solchaga, reflejaba que no era una estrategia momentánea dirigida a distraer la atención, como se podía ver en Latinoamérica ahora en algunos casos, sino que era una estrategia de reparto, en la cual estaba claro que eso no paraba, sino que continuaba. Y eso permite entender la política de ciertos partidos, la regularidad, el hecho de que permanezca en el tiempo. Por eso hablo de que trama, ¿qué es? Es un sistema de relaciones que permanece en el tiempo. Esas relaciones no tienen por qué ser tampoco personales. Es el hecho de que, por ejemplo, podamos ver que el Ministerio de Industria favorece sistemáticamente a las grandes eléctricas, independientemente del partido que esté, sea el Partido Socialista o el Partido Popular. Pero sistemáticamente se favorecen. Pues el hecho de que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda también favorezca a las grandes empresas que no pagan lo que les corresponde en impuestos de sociedades y en otros tipos de impuestos. Y esta historia de idas y venidas y esta trama nos indica de que el IBEX 35, eso, no lo tenemos que ver como 35 empresas, sino que ahora lo estamos viendo de otra forma. El hecho de que se inmiscuyan dentro de las decisiones y sobre todo que miremos, y esto es importante, porque parte del libro ahora tiene una plasmación política, y por eso agradezco también a Podemos que lo haya adoptado, tiene que ver con mirar hacia ellos. Si ellos están planteando el elegirse como bloque de poder dominante y que las decisiones partan de ahí, las soluciones también tendrán que partir de enfocarse al IBEX 35 y al poder económico, porque no estamos hablando de 35 empresas solo, sino que estamos hablando del resultado de una política económica. Y el IBEX 35 nace en 1992 no por casualidad, es que nace del Tratado de Maastricht, justamente el mismo año, y nace de la inclusión de España en el mercado común, en el cual se tenía que abrir el mercado de capitales, por ejemplo, y se tenía que desmantelar la industria. Y nosotros debíamos estar preparados para ese momento. Y ahí se ve, y el propio Solchaga pues lo decía en 1989, donde lo que teníamos que tener era un sistema financiero potente
que disputar en el resto de Europa con las grandes corporaciones. Y luego, con este pasado y presente, que no solamente se agota en el proyecto de Europa y cómo nosotros teníamos el lugar que teníamos que ocupar en esa Europa, que no era un lugar que nosotros eligiéramos, eso lo tenía muy claro Solchaga, sino que ya teníamos un lugar, también tiene un recorrido más largo. Por eso tampoco conviene centrarnos únicamente en la democracia o en el Partido Socialista, y viene muy bien, aunque es muy típico decir esa frase de la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa, pero hay un hecho, y es muy singular, que la compañía telefónica, que se funda en 1924, como la Compañía Nacional de Teléfonos Españoles, al final ese monopolio que se consolida, entonces eran varias compañías, se consolida entonces como empresa monopólica que controla el conjunto de las telecomunicaciones, y la crea un ministro entonces de Hacienda, que es José Calvo Sotelo, y que se la adjudica no al capital público sino al capital privado. Es IP Internacional, no sé si os suena alguno, una empresa de telecomunicaciones, aparentemente de telecomunicaciones, norteamericana, estadounidense, que se queda con el capital de la empresa, y que de hecho, al quedarse con la empresa, una de las condiciones es que no iba a pagar impuestos en España. Únicamente los iban a pagar en la factura de teléfono por cada llamada, iban a ser los consumidores los que pagaban ese tributo al Estado, ¿no? Y casualidades de la vida, en 2016, con el gobierno del PP, se produce una transición en Telefónica. Ya no es César Alierta, sino que es José María Álvarez Pallete, el nuevo presidente, y quien le da la bienvenida y la enhorabuena es el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, el nieto de aquel. Y lo importante no es que fuera un nombre, sino es el gesto. ¿A quién está dando bienvenida? Al nuevo presidente de una empresa telefónica que ya no era española y que desde septiembre de 2016 está controlada por un banco custodio que se llama BlackRock. Y justamente además coincide, hoy ha salido la noticia de que César Alierta, el famoso muñidor desde Telefónica del pacto entre PSOE y PP y la salida de Pedro Sánchez, ya no va a estar en Telefónica, y tampoco Pablo Isla, el que es el consejero delegado de Inditex, ya deja de ser consejero. Pero más allá de estas anécdotas, de lo que te habla el hecho de que sean los mismos apellidos o que permanezca un mismo sistema por el cual, por ejemplo, se eligen a fondos extranjeros y al capital extranjero como el destino, nos habla de un ciclo largo. Esto no se origina únicamente con democracia o con la dictadura, sino que es el ciclo largo de lo que yo llamo el ciclo largo del patrimonialismo, que tiene que ver con una idea del Estado como propiedad de unos pocos. El hecho de que sean apellidos tiene que ver también, no solamente, por eso digo, no es solo el Estado monopolista, el Estado capitalista, un Estado controlado por la propiedad, digamos, muy vinculado a la concentración del capital o a la centralización, sino que tiene su propia lógica en España. No solamente es una cuestión de poder económico, de concentración de ese poder, sino que tiene que ver con una lógica histórica dentro de España. Y es que pocas familias han controlado el poder político, el poder del Estado. Y ese poder se ha ido transformando, y en 1992, por ejemplo, un ejemplo que nos da una idea de continuidad es el hecho de que el segundo grupo más numeroso en el IBEX 35 eran altos cargos de la administración franquista. 35 exaltos cargos permanecían en el IBEX 35. Eran cualquiera: Antonio Carro, el gobernador, el ministro de la Gobernación, que firmó las últimas sentencias de muerte de Puig-Antich, permanecía en el IBEX 35 en 1992 en Vallehermoso, en la constructora. Y esto nos conecta también con lo que sucedía en 1992, que no solamente eran Olimpiadas, era una especie de transformismo. Ya siempre, si hablamos con las categorías clásicas de apariencia y esencia, cuando veíamos las Olimpiadas y veíamos a Samarans,
ese abuelito que parecía que no hacía nada y que era bondadoso y que siempre hizo deporte, no se le interesaba nada. Ese abuelito pues se había olvidado que había sido el director general de deporte durante la dictadura y sobre todo, y más importante que eso, es que era el presidente de la Caixa y que también tenía su lugar en el IBEX 35, en Ercros, una empresa petroquímica. Y simbolizaba también, justamente el mismo año, parece que en 1992 se pusieron todos de acuerdo para hacer trastadas y pues hacer lo que les venía en gana. Tal era esa situación de transformismo y de aparentar lo que uno no era sin problemas, o lo que uno quería ser también, y disfrazarse, que justamente días después de la presentación del IBEX 35 salió una portada de Lola, que fue la cual aparecía Miguel Boyer con la Preisler enseñando su casa en Puerta de Hierro, enseñando cada habitación, ¿no? Orgulloso de aquello que había construido el ministro de Economía. Que además, cosas del destino, que esto de la historia y la dialéctica, al final ha sido ocupada por este escritor que nunca me sale, Vargas Llosa, no sé por qué no me saldrá, pero ha sido ocupada por él esa misma casa, y también habla pues eso, de ese transformismo necesario. Al final Boyer ocupaba una posición que ni siquiera sabía cuál era, y no solamente estaba en la casa en esa casa majestuosa que enseñaba, y que era una idea también, que era Beautiful People. Entonces, todo un mito del Partido Socialista que decía que para progresar no hacía falta solo la universidad, sino que lo que hacía falta era hacer dinero. Y ahí estaba Carlos Solchaga con su famosa frase de España es el lugar donde es más fácil hacerse rico. Y que detrás había un proyecto, que era el mercado de capitales, y era en el cual las clases trabajadoras, clases medias, se les decía que podían progresar a través de eso, ¿no? Ese mercado de capitales pujante, que además tenía un lugar, que eran las empresas públicas. Entonces se decía, no, es que todos nos vamos a beneficiar, porque de esas privatizaciones se pueden comprar acciones y todo el mundo disfrutará, digamos, de esas privatizaciones y de ese capital. Pero detrás, y detrás de esa idea, y por eso tampoco me quiero quedar con... ¿Qué ves? Por cierto, vale. No me quiero quedar solo con una anécdota momentánea, y por eso sigo hablando de patrimonialismo, porque es una idea que nos conecta con nuestros abuelos, bisabuelos, y que tiene una idea de continuidad a través de unas familias y cómo ellos hegemonizan no solamente el campo económico, sino también el político. Por el hecho, por ejemplo, de que sean rescatados. 3 días antes de la investidura de Rajoy, una empresa era rescatada, Abengoa. El propietario eran los Benjumea. Y justamente, además, estos días me vino a la cabeza que Emilia Pardo Bazán se hizo famosa en 1901, ya era famosa de por sí, pero dio un discurso en los Juegos Florales de Ourense, disputando incluso a muchos que se extrañaron de que una mujer hablara con esa gravedad, y denunciaba esa apropiación de lo político por determinadas familias, ¿no? Y justamente en otro lugar, en Zaragoza, también se celebraban los Juegos Florales, y ganaban esos Juegos Florales, que no sé si algunos les saben lo que eran juegos entonces como las Olimpiadas, pero entonces pues era una cosa más folclórica, ¿no? Donde había concursos, poesía, de arte, y entonces en 1901 ganó una poesía, el certamen de los Juegos Florales de Zaragoza, donde iba a hablar Joaquín Costa, el regeneracionista, y ganó una poesía que se llamaba El Ama. Y es interesante porque te habla un poco de la idea de este poder económico, porque este poder económico no nace ahora, tiene unas reminiscencias y una idea de lo que es la sociedad. Y este poema del Ama era muy interesante porque hablaba pues de cómo al final los trabajadores se debían a ella, ¿no? Y cómo bebían de su progreso. Si le iba bien a la ama, les iba bien a ellos, ¿no? Y hablaba
hablaba en este poema, decía: oh, cómo se suaviza el penoso trajín de las faenas cuando hay amor en casa, y con él mucho pan se amasa en ella para los pobres que a su sombra viven, para los pobres que por ella bregan, y cuánto lo agradecen sin decirlo, y cuánto por la casa se interesan, y cómo ellos la cuidan, y cómo Dios la aumenta. Y en ese símbolo, en este pequeño párrafo, hay una idea que, por ejemplo, yo me he encontrado en Sevilla. Justamente cuando presenté yo el libro, estamos hablando de 2016, yo lo presento en Sevilla junto a la presidenta del comité de empresa de Abengoa, francesa, que estaba representando a una de las empresas que ha quebrado, Abengoa Research, que es el mayor laboratorio de energías renovables, sobre todo solares, prácticamente del mundo. Y ella decía que los trabajadores que no se atrevían a sindicarse ni a organizarse, que además no solamente tenía que ver con ellos, sino que es que además los Benjumea estaban persiguiendo a aquellos que se organizaban y que se sindicalizaban. Y esto, hablando del siglo XXI, parecerá tremendo, pero te habla de una noción de la ciudadanía y una noción del propio poder, porque no estamos tan alejados del siglo XIX. El hecho de que haya ese miedo a que el poder económico caiga, a que cambie de manos, a que el PP siga ahí o no siga, el hecho de que Podemos gane el gobierno, que haya una alternativa, nos habla de un miedo que tiene que ver con que nuestros intereses sean los intereses de ellos, y que reflejarnos en que si le va bien al IBEX, nos va bien a nosotros. Y esto es algo que no solamente afecta a los trabajadores un poco más de ideas más conservadoras, sino también progresistas. Tenemos gente del PSOE que no está dispuesta a combatir, por ejemplo, el IBEX 35, combatir aquello que está detrás, que son las tramas, aquellas que están vendiendo, por ejemplo, a Bengoa, porque dicen: no, vamos a rescatarlas, no, vamos a dejarlo como está, sin ver por detrás que, por ejemplo, hay una familia, la Benjumea, que ha tenido la propiedad y que además, digamos que no son los propietarios del conocimiento, y esto es algo que no entiende la población. Son los ingenieros los que producen, no los propietarios. Pero en ese momento, y estamos hablando de 2016, con ingenieros, salen de la universidad doctores, no son conscientes de que su trabajo es lo que vale y no la propiedad. Y incluso ese juego lo utilizaba Felipe Benjumea, el presidente, que había ya saliente, que decía: no, es que si no me hubieran quitado a mí, esto no hubiera pasado. Claro, ellos son conscientes de que no se distingue la propiedad de la gestión, y de que ellos son indispensables para que el trabajador sienta que eso va a continuar, ese orden que todo el mundo ahora predica, depende de ellos. Pues justamente entonces, el hecho de que, y aquí no sé qué hora es, porque siempre me extiendo mucho, ¿cuánto nos falta? No sé, un poco más. Es que va a haber un turno de intervenciones, vamos a pensar. Bueno, para no extenderme, pero es el hecho de que sean los Benjumea, y aquí conecta con un hecho que nos conecta con la historia de España, ese patrimonialismo. El hecho de que esos empresarios, por un lado, crean que son trabajadores suyos, y que esos trabajadores sientan que son los propietarios que le dan de comer, ese alma mater y ese pater familia, pues nos conecta Benjumea, por ejemplo, con un apellido, el duque de Loring, que creó una empresa que se llamaba Ferrocarriles Andaluces, y en esos ferrocarriles andaluces, que se quedaron, fue un poco el monopolio del transporte viario en Andalucía, en su consejo de administración había dos personas. Esos eran Cánovas del Castillo, que era el presidente del consejo de administración, el presidente de Ferrocarriles Andaluces, y también estaba Francisco Silvela, el segundo de Cánovas del Castillo y su sucesor. Y no solamente eso, sino que compraron otra empresa que se integró dentro del grupo, otra empresa del norte, que estaba integrada en su consejo de administración por Mateo Sagasta. Entonces, estamos hablando de los competidores, la alternancia, que coincidía en consejos de administración, que no eran del IBEX 35, entonces eran otros, y que eran los ferrocarriles, y además justamente que eran de capital extranjero, que luego fue además, casualmente esas compañías fueron rescatadas, y no solamente eso ya fue durante la dictadura, y en el
caso de la República pretendieron expropiar, en el caso de los ferrocarriles andaluces, sino es simbólico porque cuando se obliga a cumplir el salario mínimo en los años 20, es esta misma compañía la que se niega a pagarlo, la compañía de ferrocarriles andaluces. Y no solamente eso, sino que es el Estado el que al final termina adelantando el dinero para cumplir ese salario mínimo que se había pactado con los trabajadores. Pues bien, en esta familia justamente los duques de Lorient, que eran los propietarios, se fusionan luego con los Benjumea, con la familia Benjumea, que son los propietarios luego de Abengoa. Pero lo importante, y no lo digo por cualquier cosa, por irme a una historia remota, es que los Benjumea y los primeros eran terratenientes, luego se casan con estos industriales que son los dueños de los ferrocarriles andaluces. Lo importante es que Javier Benjumea Burín no solamente pues era dueño de esos ferrocarriles, sino que fue miembro de la Unión Patriótica, aquella que eligió a Miguel Primo de Rivera como dictador. Y fue también ministro de Hacienda. Y luego, y esto nos habla de otro aspecto, que es el que está detrás del IBEX 35, que es, por ejemplo, el hecho de que esa telefónica que fue construida durante la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, fuera la que financiara a Franco. Francisco Franco, una parte del dinero venía de los Marc y otras venía por Telefónica. Por eso me decía un profesor de sociología, ya mayor, muy experto en Costa, que en realidad a Franco lo podíamos ver como el director de seguridad de Telefónica. Y es un poco el símbolo del poder político, que actúa un poco de guardaespaldas de las grandes familias. ¿Quién estaba detrás de Telefónica? Los Urquijo. Y casualmente los Urquijo, que hoy he visto que unos de ellos están en el Consejo de Administración de la empresa de gas que tenemos detrás. La misma que participaba en CEPSA y la misma que ha participado en todo el sector industrial hasta ahora. Y tenía un montón, como siempre. Pero el ciclo largo de ese patrimonialismo, y esto es interesante, que nos lleva al momento actual, ese ciclo en el cual pues, las familias controlaban el Estado y controlaban también la industria, y sobre todo manejaban un cierto excedente, es decir, se tenían que trabajar con ciertas cuotas de rentabilidad, pues por cuestiones de la historia ellos están en crisis. Y están en crisis y nos han hecho caer en esa crisis a partir de 2012, porque se les ocurre hacer algo que en el siglo XIX no hubieran hecho, por supuesto. De hecho, ellos rescataban los bancos y el primer banco, de hecho nuestro Banco de España es un banco rescatado, era el Banco de Isabel II, un banco privado, el primero, participado por la reina y que fue rescatado por el Estado y ahí se convierte en nuestro Banco de España. Cosas del destino, justamente en 2012 se rescata una caja de ahorros, que es Caja Madrid, y ¿a cambio de qué? De ese memorándum de entendimiento que supone la eliminación de las cajas de ahorros. El pacto con Europa es que van a desaparecer las cajas de ahorros y no solamente eso, sino que vamos a ser supervisados por Europa. Lo que entonces no vieron es que, por un lado, nos están destrozando porque suponía el 50% del sector financiero y sobre todo eran nuestro sistema, nuestras venas que aterrizaban en lo territorial. Todos sabrán, las cajas de ahorro que lo que hacían era drenar dinero a los municipios, y por otro lado se les sacaba el chanchullo, porque eran las cajas de ahorros a través de las cuales, por ejemplo, controlaban el depósito que tenemos, los depósitos que tenemos detrás, a través de los cuales financiaban obra privada de las grandes constructoras, financiaban a sus amigos, compraban los periódicos, compraban a la prensa, y de repente aquel grifo que tenían se les ha acabado. Y esto recuerda a un momento justamente, y por eso ponía el ejemplo de Víctor Calvo Sotelo, porque estamos en un momento en el cual ahora dependemos del extranjero. Y ellos no es que ahora mismo quieran ganar elecciones, sino lo que quieren, y esto es importante, es ser el intermediario del nuevo dueño. Ese nuevo dueño se llama, por ejemplo, BlackRock, se llama Goldman Sachs, porque después de eliminar las cajas de ahorros, ya solo nos quedan los grandes bancos. Y hay dos grandes bancos que se han quedado prácticamente con todos, que ahora son los dominantes, y detrás de ellos ahí están los mismos accionistas.
Y ahí está el gran dilema, y por eso también hay que ver la trama que hay ahora como una disputa por los recursos. Y ahí están los hijos. Pues ahí están los hijos de Aznar, los hijos de los Pujol, los hijos de los Aguirre, que ya saben que ya no es el Estado el único que controla, sino que los centros de decisión ya están fuera. Y están en Estados Unidos y están en Berlín. Y para controlar ya no necesitan ser presidentes, sino que necesitan ser representantes de esos fondos de inversión que son propietarios ahora prácticamente de todo. Y aquí lo dejo y ya... Muy bien, pues si les parece vamos a establecer un turno de preguntas. Un turno de preguntas y de reflexiones para que quien quiera pueda intervenir. Eso sí, les voy a pedir la mayor concisión posible, porque tenemos tiempo hasta las 9 y también queremos dejar unos minutos para firmar los ejemplares de los libros que tengan. En cualquier caso. Mira, un par de preguntas. En tu libro hablas de los bancos custodios y me gustaría que aclararas bien ese concepto y qué representan realmente en la economía actual. Y después, por otra parte, es una pregunta un poco más, bueno, de opinión personal. ¿Crees que puede haber reversión a medio plazo si en este país algún día hay un gobierno de izquierdas de este expolio que se produce en las empresas públicas y si es que eso se podría producir a nivel político, pues qué consecuencias tendría dentro de esta trama que no creo que lo viera con muy buenos ojos? ¿Crees que puede? Es que no lo he escuchado bien. No, si crees que puede haber una reversión regresión. a medio plazo, evidentemente, estas cosas no se hace ni un año ni en dos, pero bueno, a lo mejor. Y después tienes que escribir otro libro, pero sobre las cajas de ahorro. Sí, Totalmente. Ahí cañón, pero vamos. Sí. ¿Y las cooperativas? Lo de las cooperativas, fantasía pura. Bueno, vamos a respetarlos tu concepto. Si quieres varias y... No, vamos, de momento podemos ir dejando una. Después. No, yo así las iba apuntando. Bien. No, bueno, pues... contesto una, si no pasa nada. Bueno, lo de los bancos custodios es muy interesante. También JP Morgan, pero no es BlackRock, que en realidad lo que hacen es custodiar fondos de inversión. Ellos no son propietarios del capital, sino que simplemente son gestores. Gestores que además se supone que no dirigen la inversión y que ellos lo único que hacen es gestionar un patrimonio y que son los propietarios los que al final dirigen su inversión a una empresa o a otro y que el banco custodio, como no es propietario, únicamente lo que hace es gestionar el tema de impuestos, tributos y algunos temas de organización. En el caso de BlackRock es muy interesante porque además es propietario de los fondos. Él no solamente gestiona, sino que es propietario de unos fondos y no solamente eso, sino que también, y esto es una discusión que tuve ahora hace poco con un economista, y es que, y esto va al núcleo gordiano de hacia dónde estamos yendo, estos fondos de inversión, estos bancos custodios que se supone que no son propietarios y por eso, por ejemplo, no hay alerta por el hecho de que sean ahora mismo accionistas de 18 de las 35 empresas del IBEX 35. Como se supone que no son propietarios de esas acciones, sino que son propietarios pequeñitos y que por tanto no toman decisiones, porque no tienen suficiente capital, no se considera, por ejemplo, un monopolio. El hecho, por ejemplo, de que participen en los dos grandes bancos españoles, que eso en cualquier país pues, se consideraría un monopolio. De hecho, en Alemania ahora están en ese debate o incluso en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que antes de la crisis teníamos 3 grandes y ahora solo tenemos 1? Que es la lógica ahora, que salíamos de una crisis en la cual nos planteábamos esas grandes corporaciones que eran demasiado grandes para caer y por eso había que salvarlas. Ahora tenemos una gran, que es ese BlackRock, que acumula participaciones en todas las empresas. Y no solamente participa, o sea, de hecho participa en el 80% de las grandes empresas en el mundo, es una barbaridad. No solamente extrae excedentes, esto es importante también, porque lo que hace es drenar recursos. El hecho de que ahora participe en BlackRock, o sea, en Telefónica, no es casual. También, bueno, es cierto que en los últimos años no genera muchos dividendos, pero sí que genera una rentabilidad constante. Saben exactamente qué es lo que van a hacer. Bueno, en el caso de Abengoa, ellos iban a quebrarla, de hecho, directamente. Ejercieron posiciones cortas, que es una forma de sacar dinero que es
digamos, apostar a que van a caer esas empresas, sino que también ellos eligen los consejos de administración, y eso nos hacen ver que son empresas activas, son fondos activos, no son pasivos, sino que organizan y disponen de esas empresas para sus propios intereses. Y esto también haría reflexionar en un sentido de que cómo podemos salir de esto. Ya no estamos hablando de una oligarquía nacional solamente, sino una oligarquía nacional que nos ha puesto a disposición de otros que están conectados con prácticamente todo el mundo. Y ahí está el hecho de que, por ejemplo, a Ana Botín se supone que no lo ha puesto su familia, sino lo ha puesto BlackRock. En el caso de Telefónica también Álvarez fallece, lo cual nos lleva a un gobierno de los fondos de inversión. Son capaces de quitar y poner. Tanto es así que en 2010 BlackRock, de hecho me decían, no, es que los norteamericanos no son como los españoles, no se meten en política. Y justamente en 2010, cuando se presenta en público BlackRock y Larry Fink, que es el presidente, no se presenta en la población o los españoles, sino que va a visitar a una autoridad. Esa autoridad es el rey Juan Carlos. O sea, no es cualquiera, sino que es la máxima autoridad, que se reúnen en privado. Eso no se ha visto nunca, de hecho prácticamente con el IBEX 35. Y es el hecho también de que justamente 2 días antes de presentar yo el libro con Pablo Iglesias, había un evento que era el BlackRock Summit, un evento de inversión de Latinoamérica y España, donde estaban reunidos pues, Larry Fink y todos los inversores, y estaba Luis de Guindos también, el ministro de Economía. Justamente, además, BlackRock va a ser, desde enero, y esto lo vamos a tener que confirmar en el Parlamento, hemos pedido información, pero se supone que BlackRock va a ser aquel que también va a comprar bonos del Tesoro que van dirigidos a financiar las pensiones en España. Lo cual nos habla de que no se conforman con cualquier cosa y hay que tenerles bastante respeto. Y aquí conectamos con lo segundo. ¿Crees que puede haber una regresión? Pues eso es la gran pregunta, pero para esa gran pregunta necesitamos una reflexión sobre el diagnóstico que tenemos. Y ese diagnóstico nos lleva a entender que las soluciones no pueden ser parciales. Tenemos que entender que hay que además va conectado con el problema de las cajas de ahorros. Hemos perdido soberanía, y cuando hablaba Zapatero en 2006 de vender Endesa a una empresa española, sabían perfectamente el Partido Socialista lo que era perder soberanía y preferían dársela a un capital español antes que a un capital extranjero. Prácticamente ahora todas las energéticas son propiedad de fondos de inversión extranjeros. Y esa regresión por eso pasa por ser radicales y por una actitud bastante frontal y bastante radical. Yo no me atrevo a decir nada porque luego me van a tachar pues, que quiero expropiar, que no expropiar y tal, pero lo que sí que creo es que tampoco pasa la solución solamente por lo económico, sino pasa por lo político, porque es la forma de Estado de este país lo que permite también eso. Es una Constitución que tiene un artículo que se llama 135, y es una Constitución que permite que estos intereses prevalezcan, por ejemplo, tener aforados hasta ahora, o tener una Constitución donde la jefatura del Estado no se decida democráticamente, y esa jefatura del Estado además haga negocios sistemáticamente favoreciendo los intereses de unos pocos. Yo creo que la solución no solamente pasa por controlar determinados sectores económicos, sino por replantear este Estado para que de una vez favorezca los intereses de las mayorías. Yo por eso soy favorable a un proceso constituyente que de verdad instale un Estado con intereses de la mayoría. Rafael. Sí, bueno, yo esa pregunta de si es posible quebrar este ciclo largo del que hablabas coincide con lo que planteaba el compañero. Una segunda pregunta es en relación con la confirmación de lo que Marx planteaba en su día, y era la tendencia de que este sistema conduce a la concentración de la riqueza en muy poquitas manos, que fue puesta en cuestión después de la Segunda Guerra Mundial porque había habido una especie de redistribución, pero que los últimos tiempos, creo yo, vienen a confirmar que esa concentración se va produciendo de forma acelerada. Y una opinión. La opinión tiene que ver con lo que pasa en el 92, con lo que pasa en la incorporación de España a Europa, en relación con la industria y en relación con el movimiento obrero. Bueno, yo recuerdo que justo con la política de reconversión, que en algunos lugares realmente fue reconversión, porque fue incorporar, es decir, sustituir unas empresas por otras, pero en la mayor parte del país fue una liquidación
vivíamos de la capacidad instalada, es decir, la destrucción de la industria. Ese es el caso de Ferrol. Pero es que en aquel momento había un debate en el seno de comisiones obreras, también el resto de los sindicatos, porque yo recuerdo que mientras en una primera etapa la UGT lo que hace es apoyar esa política, hay un momento en que la UGT se da cuenta de que nos vamos por el río abajo y cambia de posición y viene al encuentro de comisiones. O sea, luego se produce un encuentro en ese terreno. Pero hay, digo, un momento, un debate intensísimo que muchos de los afiliados y dirigentes de comisiones obreras no entendíamos bien en ese momento, en el que la batalla era: combatimos la política de reconversión, que no es tal, o pactamos con el Partido Socialista.